Hola Docs, buenas tardes. Esta va a ser la primera clase de farmacología ya de bloque uno, ¿ok? Entonces, para los que no me conozcan, yo soy Tomás y soy el encargado de Iatros Farmacología. Entonces yo voy a ser el que pues, les va a estar dando las clasecitas y pues vamos a tener dos o tres clases muestra en la que podrán ir viendo cómo trabajamos las clases y pues si les gusta se pueden unir con nosotros, ¿no? Entonces, ya habíamos visto estos temas en el presegundo, además de que yo les había comentado que la calidad pues no era la mejor y decidí volver a dar estos temas, ¿no? Entonces, pues empecemos de nuevo y recapitulemos un poquito acerca de lo que va a tratar farmacología en general. Aquí pues les comentaba en el primer video sobre pues, un poquito de historia acerca de farmacología. Ahorita ya no hablaremos mucho sobre esto, la verdad. Era más como una breve introducción. Más que nada, lo que quiero que sepan es cómo nosotros desde la prehistoria, desde que éramos nómadas, ¿no? Pues lo que buscábamos, o sea, cuando teníamos algún dolor, algún tipo de lesión, pues buscábamos solucionar esto a través de ciertas sustancias, ¿no? Que nos proveía la naturaleza, en este caso y ver cómo esto a lo largo de nuestra historia pues ha ido evolucionando, ¿no? Cómo vamos viendo, o sea, vamos analizando nuestro entorno y a partir de ello pues vamos estudiando sustancias para después estudiar moléculas y para después poder sintetizarlas en un laboratorio, ¿no? O sea, esa es la idea con la que quiero que se queden. Cómo nosotros a través del tiempo hemos eh, cambiado y modificado sustancias a favor de que nuestro organismo pues se sienta mejor, ¿no? Aliviar signos y síntomas que tengamos por algún tipo de enfermedad, ¿no? Y ya pues estamos en la actualidad, que es donde entramos nosotros, ¿no? ¿Por qué tendremos que estudiar farmacología? Farmacología yo creo que es de las materias más importantes que llevamos en la carrera. Es la forma en que nosotros a través de sustancias químicas podemos eh, solucionar, o más que solucionar, disminuir signos, síntomas o enfermedades que un paciente presente, ¿no? Y que gracias a ellos, pues podemos aumentar la calidad y esperanza de vida de las personas. Y entonces con esto, pues nosotros tenemos que empezar, pues definiendo qué es la farmacología, ¿no? Antes que nada, antes de empezar con esto, pues quiero como darles un poquito de contexto de qué es lo que qué es lo que queremos estudiar, ¿no? En farmacología. Primero que nada, pues estas clases ahorita son de generalidades. ¿A qué me refiero? Pues vamos a ver definiciones. En esta clase en específico son puras definiciones, la verdad. Y a partir de las siguientes, pues ya vamos a empezar a entender un poquito más procesos farmacológicos. ¿Ok? Entonces, pues ahorita lo que nos concierne es estudiar conceptos. Nuestra introducción a farmacología, ¿no? De hecho, así se llama el tema, introducción a farmacología. Y pues para ello vamos a empezar definiendo qué es la farmacología. Si nos damos cuenta, pues fármaco y logía de ciencia y fármaco, pues es la ciencia que estudia fármacos, pues podemos definir a la farmacología como aquella ciencia que va a estudiar a las sustancias químicas que interactúan con organismos vivos, en específico nosotros, ¿no? Entonces, pues empecemos escribiendo esa definición. Como buena logía, pues es una ciencia que va a estudiar las sustancias químicas, perdón, mi dislexia, químicas, que interactúan con organismos, con organismos. Estos organismos, pues les digo, son organismos vivos, organismos, pero en nosotros como estudiantes de medicina, pues ahorita lo que nos interesa, pues son el ser humano, ¿no? Nosotros. O sea, cómo al administrar sustancias químicas en nosotros, pues podemos generar ciertos efectos. Pero, pues,
En específico, los efectos que nosotros buscamos son fines diagnósticos, fines preventivos, porque veremos que muchos de estos fármacos no, no siempre se utilizan para tratar una enfermedad, ¿no? Como siempre nosotros pensamos, ¿no? Me duele algo, me tomo un fármaco. Sino muchos de estos fármacos también se utilizan para prevenir enfermedades o síntomas de algún tipo de enfermedad, ¿no? Preventivos y terapéuticos, ¿no? Ya como lo que estamos mencionando, ¿no? De dolor. Y a partir de esto, en la farmacología surgen diferentes ramas, ¿no? Pero específicamente hay dos ramas que son muy importantes y siempre las vamos a estar mencionando y es como el pan de cada día de farmacología. Es que podemos analizar a la farmacología, o sea, estas dos ramas analizan a la farmacología desde dos puntos diferentes. Y son estos dos, y los van a escuchar hasta el cansancio. De un lado tenemos a la farmacocinética y del otro lado tenemos a la farmacodinamia, ¿ok? Pero me dirán, ¿qué significa cada uno? Veamos primero a la farmacocinética. La farmacocinética, como les digo, es rama de la farmacología, va a estudiar a los fármacos, pero no va a estudiar a los fármacos de forma general, sino va a estudiar cómo nuestro organismo afecta a ese fármaco, ¿ok? Entonces ponemos, es la rama que se enfoca en el estudio del recorrido del fármaco dentro de nuestro organismo, ¿ok? Dentro de nuestro cuerpo. ¿Y hasta cuándo? Pues obvio hasta que excretemos el fármaco, ¿no? Hasta que salga de nuestro cuerpo, se elimine, ¿no? Que ya veremos todos esos procesos. Hasta que sale del mismo, ¿ok? Y específicamente, pues como va a estudiar el recorrido de este fármaco, pues hay varias estaciones por las que va a pasar este fármaco y va a ser lo que nosotros conocemos como el famoso, o sea, ya lo van a escuchar hasta el cansancio, LADME, ¿ok? Esas son las estaciones por las que pasa el fármaco en nuestro cuerpo y las que va a estudiar la farmacocinética. ¿Y cuáles son? La primera es L de liberación, A de absorción, que ya veremos todos estos términos, D de distribución, M de metabolismo y E de eliminación. ¿Ok? En sí, cuando ustedes escuchen y les pregunten sobre farmacocinética, ¿qué es lo que estudia la farmacocinética? Es LADME. Son todos estos procesos: liberación, absorción, distribución del fármaco, metabolismo del fármaco y eliminación del fármaco. ¿Ok? Entonces, si lo queremos decir de una forma sencilla, farmacocinética estudia al LADME. Y otra frase como muy célebre que van a estar escuchando acerca de qué es lo que es la farmacocinética, se resume en esta frase: lo que el organismo, o sea, nuestro cuerpo, le hace al fármaco. ¿Ok? Y así es como podemos definir a la farmacocinética. ¿Y cuál es el objetivo de esto, no? Pues el objetivo principal de la farmacocinética es, aquí ponemos objetivo, ver cuánto fármaco realmente ejerce su efecto y cuánto dura en el organismo. ¿Ok? Eso es lo que significa farmacocinética. Y es lo que siempre les van a estar preguntando, las diferencias entre estas dos. Y veamos ahora qué es la farmacodinamia, ¿no? Que suena
pues dinámico, pues es un poco diferente. La farmacodinamia se enfoca igual, obviamente va a estudiar a los fármacos, pero desde una perspectiva diferente. Ahora ya no vamos a ver cómo nuestro organismo afecta al fármaco, sino ahora es que estudia cómo los fármacos o qué hacen los fármacos en nuestro cuerpo. Es lo contrario. Entonces pongámoslo. Va a ser el enfoque que estudia el mecanismo de acción, y aquí viene como un concepto clave, mecanismo, que ahorita lo definiremos. Mecanismo de acción de un fármaco. ¿Ok? Y de este mecanismo de acción, como consecuencia del mecanismo de acción, pues van a haber cambios en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, lo que busca la farmacodinamia es establecer una relación entre la dosis del fármaco que nosotros administremos ¿con qué? Con la respuesta que ejerza. ¿Ok? Y esto es clave. Respuesta ejercida. ¿Y dónde va a estar esta respuesta? ¿Cómo la vamos a ver? Pues no sé, por ejemplo, si un fármaco, su mecanismo de acción hace que disminuya la fiebre, por ejemplo, pues nosotros vemos a cuánta dosis, qué tanta temperatura está disminuyendo en el cuerpo. ¿Ok? En eso se enfoca la farmacodinamia, ¿no? Entonces, a partir de esta respuesta, pues podemos evaluar dos cosas, ¿no? Una es su efecto terapéutico y el otro son los efectos tóxicos. ¿Ok? Y estos, ¿en dónde los vamos a ver? Pues obviamente en nuestros órganos y nuestros tejidos, ¿no? O en nuestros sistemas. Órganos o sistemas. O también pues tejidos, ¿no? Ya como pues, en esta escala de como celular, como en histología, por decirlo de una forma. Pero pues en sí lo que nosotros vamos a observar pues es cómo el fármaco pues puede llegar a tener un efecto en nuestro cuerpo. Y aquí viene la frase célebre de esta parte, que es lo diferente y es como lo contrario a la farmacocinética. La farmacodinamia va a ser lo que el fármaco le hace al cuerpo. ¿Ok? Es decir, no sé, se me ocurre. eh, el fármaco hace que tengas náuseas, que se te irrite la mucosa gastrointestinal, que te salgan, no sé, ronchas, por decirlo de una forma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de eso se encarga la farmacodinamia. Es como ver cuáles son los efectos del fármaco una vez que nosotros nos lo administramos. Y a partir de esto surgen otros conceptos como importantes que abarcan ambos. Y esto es más para que ustedes entiendan, pues refuercen las diferencias. ¿Ok? La farmacocinética va a tener sus variables clave, o sea, con las que va a analizar esto que les digo, que es cómo nuestro cuerpo afecta al fármaco, van a ser la biodisponibilidad, no se preocupen. Esto es más como para repaso para el departamental, para que cuando nosotros ya veamos todos estos conceptos, ustedes vengan y digan, ah, ok, esto se aborda en farmacocinética por tal cosa, ¿no? Pero bueno, sus variables clave son la biodisponibilidad, el tiempo de vida media, que ya veremos qué es, el aclaramiento y el volumen aparente de distribución. ¿Ok? Todo esto ya lo veremos, no se preocupen. Y por otra parte, la farmacodinamia, si estamos hablando de cómo el fármaco ejerce su acción sobre nuestro cuerpo, pues tendrán que ver más con eso, ¿no? La potencia del fármaco, la eficacia del fármaco, su afinidad por ciertos receptores, ¿no? Su efecto máximo, o sea, en qué punto si aumentamos más dosis ya no puede haber un efecto como mayor, o su efecto mínimo, ¿no? Receptores, enzimas, o sea, a todo lo que se va a unir nuestro fármaco para poder ejercer algo en nuestro cuerpo, ¿no?
y la especificidad, que este se refiere con que, qué tan probable es que se una con un receptor, ¿ok? Pero bueno, esto es más para que ustedes como que vean eh, cuáles son las variables y ya pronto iremos repasando una por una. Y aquí, veamos ejemplos clínicos, porque esto luego sí llegan a preguntarlo en el departamental, ¿ok? Más que nada se los preguntan de esta forma. Les dan un ejemplo, les dan una frase y después les dicen, de acuerdo a la frase que acabas de leer, ¿con qué perspectiva o con qué, sí, como rama de la farmacología está asociada o desde qué punto se está analizando esto, ¿no? Entonces, lo que quiero que vean es esta primera oración. Dice, la vía oral, a comparación de la vía intravenosa, pues va a cambiar la cantidad de fármaco que llegue a la sangre. ¿Ok? Y aquí, pues, sí estamos viendo cómo, dependiendo de nosotros, cómo lo administremos, pues la cantidad de fármaco que llegue a una parte de nuestro cuerpo, pues va a ser diferente, ¿no? Si lo damos por vía oral, pues va a ser menor. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a hacer que se meta, pues no sé, puede que lo excrete por las heces o puede que no lo absorba completamente, ¿no? Pero en cambio, si lo damos intravenosa, es decir, directamente a un vaso sanguíneo, pues estamos de acuerdo que la cantidad va a ser mucho mayor. ¿Y esto por qué? Porque nuestro cuerpo actuó diferente, ¿no? O sea, en un lado no lo modificó y en otro lo modificó más, como lo sería la vía oral, ¿no? Aquí tenemos otro, por ejemplo, tenemos un fármaco que se metaboliza por X enzima, no nos importa. Y otro fármaco inhibe a esta enzima, ¿ok? La inhibe. ¿Qué pasaría, les pregunto a ustedes, si administramos ambos fármacos con, en un, no sé, por ejemplo, el paciente tiene una enfermedad que tenemos que administrar ambos fármacos, pero decimos que, pero, o sea, uno inhibe a la enzima que metaboliza al otro. Pues entonces, estamos de acuerdo que si inhibimos a esta enzima, no se va a metabolizar este fármaco. Y si les digo que este fármaco, al metabolizarse, se excretaba más, ¿qué pasaría si inhibimos su metabolismo? Pues inhibimos, o sea, por consecuencia se va a excretar más, ¿no? Porque les digo que al metabolizarlo aumenta su excreción. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues este fármaco van a aumentar sus concentraciones y si aumentan sus concentraciones, ¿qué puede pasar? Pues aumenta el riesgo de efectos tóxicos, ¿no? Y así es como la farmacocinética, pues vemos cómo actúa, ¿no? O sea, cómo podemos analizar esto. Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos un paciente con insuficiencia hepática o insuficiencia renal. Pues este paciente, su hígado y su riñón, pues no chambean bien. Entonces, tienen que pues, saber que estos, tanto el hígado como los riñones, son muy importantes tanto para el metabolismo como para la excreción, que ya lo veremos más adelante. Pero el punto es que si tiene insuficiencia, es decir, que no funcionan bien, pues se va tanto a metabolizar como a excretar menos. ¿Y esto qué va a causar? Pues que el fármaco esté más tiempo presente en nuestro cuerpo. Y si está más tiempo presente en nuestro cuerpo, pues aumentan sus efectos. No sé, por ejemplo, tenemos un sedante, pues vamos a estar sedados más tiempo. Y en caso de que, pues, nosotros queríamos que se excretara rápido porque tener concentraciones altas de este fármaco hace que, no sé, de sedación pasemos a depresión del sistema nervioso central, pues, pues aumentan los efectos o el riesgo de tener efectos adversos por este fármaco. ¿Ok? Pero aquí estamos viendo cómo nuestro cuerpo, si alteramos nuestro cuerpo, pues va a alterar el cómo él actúe sobre el fármaco. Y eso es clave. Y aquí otro ejemplo es un fármaco va a desplaza a otro de las proteínas plasmáticas. O sea, hagan de cuenta que tenemos dos proteínas plasmáticas y a estas se une un fármaco. Pero llega otro fármaco, tenemos aquí otro fármaco, y este fármaco se une mejor aquí. Entonces va a desplazar a este, y entonces va a haber más fármaco que no esté unido a estas proteínas. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Pues que aumente el fármaco libre. Y eso no importa ahorita, pero pues vieron que ya cambió la forma en que el fármaco estaba en nuestro cuerpo, ¿no? Y esto por el hecho
de que hubo una interacción farmacológica, pero la estamos analizando desde el punto de vista de la farmacocinética. ¿Ok? Recuerden, la farmacocinética es cómo nuestro cuerpo afecta al fármaco y si hay modificaciones en nuestro cuerpo como esto, pues también llega a afectar al fármaco. Y por otra parte tenemos a la farmacodinamia. Pues les decía, este tiene que ver más con cómo el fármaco ejerce su acción. Y aquí tenemos la adrenalina, tiene alta afinidad por receptores alfa-beta. No importa ahorita saber cuáles son, pero el punto es que al tener afinidad por estos receptores, va a ejercer su efecto en donde se encuentren estos receptores. ¿Ok? Otro ejemplo, el fentanilo es más potente que la morfina. Entonces, si decimos que es más potente, va a necesitar menor dosis para lograr el mismo efecto analgésico. Ya veremos la definición de potencia, ¿ok? Pero el chiste es que, o sea, ahorita que entiendan potencia es que es más potente un fármaco cuando necesitamos menos dosis para llegar al mismo lugar, ¿ok? Entonces, si les digo que el fentanilo es más potente que la morfina, pues se van a necesitar menos dosis para lograr el mismo efecto, ¿no? Otro ejemplo son los AINES. Los AINES son un grupo de fármacos que nosotros vamos a ocupar en inflamación. Ya veremos pronto inflamación. Y es de los últimos temas de este bloque. Pero el punto es que estos AINES, este es por sus siglas que significa antiinflamatorios no esteroideos. El punto es que estos AINES inhiben a una enzima. Es la famosa enzima COX. Entonces, si nosotros inhibimos esta enzima, pues ya esta enzima ya no va a poder ejercer sus efectos, ¿no? Entonces, si estos efectos estamos diciendo que promueven inflamación, al inhibir los efectos, pues lo que tenemos es una disminución en la inflamación. ¿Ok? Y lo estamos analizando desde este punto. Y otro ejemplo, ahora muy similar a este que vimos aquí, que es que un fármaco desplazó a otro y por ende aumentó su concentración, pero aquí es diferente. Un fármaco desplaza a otro de su sitio blanco, es decir, de su receptor. Hagan de cuenta que aquí tenemos un fármaco y este fármaco desplaza a este. Entonces, si se desplaza este fármaco, ¿están de acuerdo que este fármaco ya no puede ejercer su acción? Entonces, estamos viendo cómo el efecto del fármaco cambió. De eso se trata la farmacodinamia. ¿Ok? Aquí, la farmacocinética con este dibujito es ver cómo nuestros órganos, o sea, nuestro organismo, pues va a afectar al fármaco una vez que nosotros lo demos. Mientras que la farmacodinamia es ver cómo una vez que el fármaco se unió a un sitio en nuestro cuerpo, pues va a ejercer todo su efecto en el mismo, ¿no? Entonces, de eso se tratan estas dos y que les tiene que quedar muy claro. Y miren, aquí hay una propuesta para que ustedes eh, vean y se les haga mucho más fácil eh, como entender las diferencias entre ambos y como una forma didáctica de aprenderlo, ¿no? Que son estos dos dibujitos. Los dibujitos es lo que yo quiero que caracterice a este curso, ¿no? Y estos son como tipo palacios mentales, son formas de aprender a través de imágenes, ¿ok? Y ustedes dirán, ¿cómo? Pues bueno, analicemos esta imagen. Aquí nos encontramos en un cine, ¿no? Y vemos que nuestro pequeño amigo fármaco, pues, está solo, ¿no? Y estos cuates de aquí aprovecharon al ver a este amigo fármaco solo, pues a burlarse de él, ¿no? A decirle, pues no, de que está solo y que triste su vida y todo el rollo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que estos personajes le están haciendo bullying al fármaco, ¿ok? Y estamos, pero si se dan cuenta, estos personajes tienen formas características, son partes de nuestro cuerpo. Aquí tenemos a un intestino, aquí tenemos a un corazón, aquí tenemos a un hígado y aquí tenemos a un riñón. Lo que quiero que ustedes entiendan y se acuerden
es que aquí nuestro cuerpo le está haciendo bullying al fármaco, porque la farmacocinética estudia lo que nuestro cuerpo le hace al fármaco. ¿Ok? Entonces recuerden, cuando escuchen cinética, recuerden a un cine y recuerden cómo los fármacos, cómo el fármaco está recibiendo bullying por el cuerpo. Es decir, que el cuerpo, o sea, que es por lo que la farmacocinética estudia lo que nuestro cuerpo le hace al fármaco. Por otra parte, pues ahora nos encontramos en el Parque Los Dínamos, que está en las afueras de la Ciudad de México. ¿Ok? En este parque, pues los amigos órganos decidieron irse de vacaciones, pero nuestro amigo fármaco, pues no se iba a quedar de brazos cruzados. Quiso vengarse de estos órganos. Entonces, vemos como aquí nuestro querido amigo fármaco, pues acaba de darles una lección a cada uno, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a un fármaco a un intestino que lo metió en cemento y lo dejó tieso ahí, ¿no? Mientras que aquí tenemos, este es un riñón, pero pues no tiene forma de riñón, pero el punto es que este riñón pues ya está sudando, ¿ok? De que lo empapó de agua. Aquí, por ejemplo, tenemos al otro, al corazón, y el corazón, lo que le hizo el fármaco fue que lo adormiló, ¿ok? Lo durmió. Y por otra parte, aquí no se ve bien, pero pues este es un hígado, ¿ok? Con mucha imaginación. Y pues el hígado igual está de qué? De que atado, de que no puede hacer su chamba, ¿ok? Entonces, para que recuerden que la farmacodinamia, recuerden al par que los dínamos, son, es lo que el fármaco le hace a nuestro cuerpo. Por ejemplo, aquí ¿cómo se llama? Al intestino que lo puso así, o sea, lo puso en cemento y está tieso, pues porque muchos fármacos lo que hacen es inhibir la motilidad intestinal, ¿no? Cuando tienes diarrea, por ejemplo, como es el caso de la loperamida, ¿no? Aquí un riñón que está excretando más agua, ¿no? Por ejemplo, los diuréticos, pues ejercen esos efectos, excreción de agua. Aquí ¿cómo se llama? Un corazoncito que está adormilado, pues los fármacos que bloquean las funciones cardíacas y disminuyen la frecuencia cardíaca, pues justamente el estudiar esos efectos, pues es desde el punto de vista farmacodinámico. Y pues un hígado, igual, en el caso de que un fármaco sea o genere efectos tóxicos en nuestro hígado, pues igual lo estamos viendo desde el punto de vista de la farmacodinámica. ¿Ok? Y eso es solamente para que ustedes recuerden eso. Y ahora, vamos a unos puntos muy importantes. Estos ya son como conceptos que a ustedes les tienen que quedar muy claros para que pues entiendan todo lo que veremos en bloque uno. ¿Ok? Estos conceptos son clave y que se los van a estar pregunte y pregunte durante el primer bloque de farmacología. Después ya no se los preguntan por el hecho de que como que asimilan que ustedes los conocen, pero pues es importante que los conozcan, ¿no? Que los entiendan más que nada. El primero es fármaco, ¿ok? Al fármaco lo vamos a definir como cualquier sustancia, esto es clave, cualquier sustancia que genere o altere funciones fisiológicas, ¿ok? Funciones de nuestro cuerpo. Y esto mediante interacción entre moléculas específicas, ¿ok? Entonces, el fármaco va a ser cualquier sustancia química, aquí por ejemplo tenemos una sustancia que al interaccionar, no sé, con un receptor, ejerce un efecto en nuestro cuerpo. Puede ser bueno o puede ser malo, ¿ok? No, aquí no estamos diciendo que a fuerza tiene que ser bueno. Efecto fisiológico, fisiológico, ¿ok? Entonces, aquí la diferencia y algo que ustedes tienen que tener claro y aquí lo tenemos que notar para que no se les olvide, es que no necesariamente, ya lo acabo de decir, tiene que tener un fin o una finalidad terapéutica. Que tener una finalidad
terapéutica. ¿Ok? Simplemente es una sustancia que al, no sé, tomárnosla, causa algo en nuestro cuerpo. ¿Ok? Y por otra parte tenemos al medicamento, que siempre nosotros, pues, no sé ustedes, pero yo acostumbraba a ocupar estos dos términos indistintivamente, ¿no? O sea, como que les decimos, te vamos a recetar dos fármacos, ¿no? O te vamos a recetar dos medicamentos, ¿no? Como que entendemos que es lo mismo, pero no. Un medicamento va a ser una sustancia química que siempre que se administre va a tener un fin terapéutico, ¿ok? Siempre va a buscar tratar o prevenir alguna enfermedad, ¿no? Ya lo dijimos, diagnóstico, prevención o tratamiento. ¿Y esto para qué va a ser? Pues obviamente pues para curar una enfermedad. Y este medicamento pues es una mezcla, ¿ok? ¿Ok? Aquí ya incluye varias sustancias. O sea, incluye excipientes. Ahorita vemos qué son los excipientes. Incluye su forma farmacéutica, es decir, cómo se va a presentar, o sea, en tableta, en cápsula, eh, farmacéutica. Y la clave aquí, que es que también incluye el principio activo. Ustedes dirán, ay, ¿qué es el principio activo? Y el principio activo, para términos de su departamental y en farmacología de ahorita, va a ser lo mismo que el fármaco. ¿Ok? Solo que cuando nosotros decimos principio activo, nos referimos a la parte del medicamento que ejerce el efecto terapéutico. Pero si estamos diciendo que un fármaco es cualquier sustancia que genera un efecto fisiológico, pues estamos de acuerdo que es lo mismo, ¿no? O sea, fármaco y principio activo es lo mismo. Solo que el principio activo, pues estamos hablando como una partecita del medicamento. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, dentro del medicamento está el fármaco. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Ok. Entonces, esa es la diferencia. Y ahora, incluye excipientes, que esto igual lo estaremos como mencionando bastante. Los excipientes van a ser sustancias, ahí, aquí estamos, uh, sustancias inactivas, o sea, sustancias que no tienen ningún efecto en sí terapéutica, o sea, no ayudan en nada, pero estos excipientes lo que hacen es que facilitan tanto su fabricación, su transporte, su conservación, así como su absorción en nuestro organismo. ¿Ok? Entonces, describámoslo. Es la sustancia inactiva que va a acompañar al principio activo. ¿Y esto por qué? Porque para que tenga o para que se facilite tanto su fabricación, conservación, administración y ya en nuestro cuerpo y su absorción. Por ejemplo, hay fármacos que queremos que se absorban, no sé, en nuestro intestino delgado, por ejemplo, pero al pasar por nuestro estómago, se degradan fácilmente, ¿no? Y ya, no tienen su efecto. Entonces, si nosotros agregamos a este principio activo, no sé, un compuesto como una capa de algún material que haga que ya no se destruya en el estómago, pues eso es lo que nosotros vamos a conocer como excipiente, ¿ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber de medicamento. Y aquí pongámoslo, fármaco es lo mismo que principio activo, ¿ok? Esa es la diferencia entre medicamento y fármaco. Uno tiene un fin terapéutico y el otro no necesariamente. Ahora pasemos con droga.
Droga es un término, la verdad, bastante general. O sea, yo creo que es como que es muy ambiguo. O sea, cuando dices droga, o sea, te puede referir lo que nosotros normalmente decimos como una droga, no sé, cocaína, por ejemplo, o cualquier otra cosa, ¿no? Depende mucho del contexto en lo que lo utilicemos. Pero, pues aquí veamos, ¿no? En farmacología, que es donde nosotros como más lo vamos a estar viendo, pues veamos qué significa, pero también lo vamos a ver tanto en toxicología y en botánica, pues, para tener conceptos como diferentes. En farmacología va a ser cualquier sustancia, o sea, no importa, igual como el fármaco, que al introducirse al organismo va a produce efecto biológico. ¿Ok? Y ustedes dirán, ah, caray, ah, caray. Pues es lo mismo que fármaco, ¿no? O sea, me estás diciendo exactamente lo mismo. Cualquier sustancia que al introducirla, pues va a generar un efecto. Y realmente sí, o sea, por eso les digo, es muy general. O sea, pero nosotros ocuparemos más droga desde el punto de vista de toxicología, ¿ok? Una droga va a ser una sustancia con efectos psicoactivos, es decir, que afecta nuestras funciones cerebrales, además de que son nocivos, o sea, no solo las altera, sino que al final pues van a generar un efecto en nuestra cabeza y con potencial de abuso. ¿Ok? Eso es clave. Entonces sí, cuando nosotros hablemos de droga, pues sí nos referimos como a lo que nosotros siempre pensamos, ¿no? Estas sustancias que tienen efectos en nuestro sistema nervioso, que son aparte nocivos y que pues pueden generar cierta adicción con un uso crónico de los mismos. Y en botánica, pues esto más como curiosidad, pues es como la parte de la planta que ejerce o que tiene sus propiedades medicinales, ¿ok? Medicinales. Parte de la planta con propiedades medicinales, ¿ok? Y ya, es lo importante que ustedes tienen que conocer de droga. Ahora, ¿qué es un tóxico? Aquí la diferencia con droga es que estas sustancias, esta sustancia tóxica, va a tener efectos nocivos o mortales, o sea, ya efectos graves en organismos vivos, ¿no? En este caso nosotros, por ejemplo. Y este efecto tóxico depende de la dosis y tiempo de exposición, ¿ok? No es lo mismo que nos tomemos, no sé, 500 miligramos de algo tóxico a que nos tomemos 10 gramos, ¿no? Es muchísimo más. Y tiempo de exposición igual. No es lo mismo que estemos, ¿cómo se llama? Que estemos expuestos a alguna sustancia tóxica por 5 minutos a media hora, ¿no? Los efectos no van a ser los mismos. Chance a los 5 minutos pueden ser reversibles si no hayan generado efectos como mortales en nuestro organismo, en nuestras células, pero pues 30 minutos, pues sí, ya es un efecto como mucho más duro. Y por último, lo que les había mencionado hace ratito, el mecanismo de acción, ¿ok? El mecanismo de acción responde a la pregunta cómo el fármaco causa lo que causa. ¿Ok? Entonces, pongámoslo, ¿cómo lo causa? ¿Ok? Y ojo, el mecanismo de acción no es lo mismo a el efecto que causa. ¿Ok? Ustedes dirán, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, no sé, un fármaco inhibe a una enzima y genera que te disminuya la fiebre. El mecanismo de acción en específico es
El fármaco inhibe a tal enzima, porque el efecto ya es lo que pasa después de ese mecanismo de acción. O sea, el efecto es consecuencia del mecanismo de acción. ¿Ok? ¿Y cómo lo definimos? Entonces, es la forma en que un fármaco va a producir su efecto en nuestro organismo. Y esto pues va a ser a través de interacciones entre dianas moleculares, ¿no? Entre una molécula, esto ya de bioquímica, entre un ligando y un receptor, ¿no? O una enzima, como pues, ustedes lo vieron, ¿no? En bioquímica. Entonces, a través de interacciones con dianas moleculares específicas. Y ya les dije, específicas, o sea, pueden ser receptores o enzimas, ¿no? Por decir ejemplos. O también, pues no sé, otro que se me ocurre, o canales iónicos. Iónicos, no sé, un canal de potasio, un canal de sodio, un canal de calcio. Pues ese es el mecanismo de acción. Y el mecanismo de acción, pues si nosotros estamos viendo, recuerdan en farmacodinamia, pues esta es la parte central o en torno a lo que gira toda la farmacodinamia. Y esos son 4 conceptos que ustedes tienen que conocer. Aquí les puse estos dibujitos nada más para que ustedes pues como que relacionen y entiendan un poquito más a qué es lo que acabamos de ver. Y miren, aquí tenemos a nuestro medicamento, ¿no? O sea, esto al nosotros comprarlo o al venderlo, lo que buscamos es un fin terapéutico, nunca buscamos hacer algo malo con esto, ¿no? Y aquí tenemos a nuestro medicamento que está aquí. Y pues en el medicamento ya les dijimos, pues tiene varias cosas, ¿no? O sea, de que su excipiente, o sea, su excipiente o de que otros compuestos, ¿no? Por ejemplo. Y dentro de esta tableta con una mezcla de diferentes sustancias químicas, pues vamos a tener a una molécula en específico, ¿no? Que es la que ejerce su efecto. Y esta molécula en específico que ejerce el efecto la vamos a conocer como fármaco o principio activo. ¿Ok? ¿Por qué es el principio activo? Porque o sea, esto es esto. O sea, porque esto, al unirse con un receptor, un ligando, ¿cómo se llama? Una enzima, lo que sea, pues va a ejercer un efecto terapéutico, ¿no? Por ejemplo, el paracetamol disminuye la temperatura, ¿no? Entonces ahí está la diferencia que quiero con la que se queden. Pero estamos de acuerdo que el fármaco ejerce su efecto, pero pues no estamos, aquí el fármaco hace su chamba, pero él no sabe si lo está haciendo, está haciendo bien o no, ¿ok? Pero el medicamento, ya como lo vendes, pues sí ya lo vendes con un objetivo terapéutico, ¿no? Aquí en este caso, pues el alivio del dolor y la fiebre. Entonces, esa es la diferencia entre medicamento y fármaco, que es lo que casi siempre se los preguntan una y otra vez. ¿Ok? Y ahora pasamos con otros conceptos importantes que igual tenemos que conocer de esto. ¿Ok? Conceptos. Primero que nada, pues ya acabamos de ver lo que es el mecanismo de acción. Entonces, ¿qué les dije? Como consecuencia del mecanismo de acción viene otro concepto clave que es el efecto farmacológico. ¿Y qué es el efecto farmacológico? Aquí está su definición de como forma formal, ¿no? Es la respuesta fisiológica o bioquímica que es observable o cuantificable. O sea, es decir, nos referimos a cuando nosotros decimos que hubo un efecto, pues lo estamos viendo, lo estamos observando, ¿no? Puede ser, no sé, que aumente la frecuencia cardíaca, ¿no? Disminuya la temperatura, disminuya dolor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces es esta respuesta que se genera tras la administración de un fármaco.
específicamente resultado del mecanismo de acción. ¿Ok? Pero ustedes lo que tienen que saber es que estos efectos no muchas veces son los efectos que nosotros queremos. Muchas veces sí, pues la mayoría de veces se supone que deberían ser los efectos que nosotros queramos. Muchas veces son efectos que no eran el objetivo que nosotros queríamos y muchas otras veces son efectos nocivos. ¿Ok? Entonces a partir de esto pues podemos clasificarlos en tres tipos de efectos. El efecto deseado, que es lo que nosotros queremos que pase. El efecto indeseado, que es, bueno, no era el objetivo principal del fármaco, pero pues causó esto. Y reacción adversa a medicamentos, que se le conoce también como RAM, son efectos que sí están afectando al paciente o al que esté tomando el fármaco. Entonces, el efecto deseado lo podemos definir como el efecto buscado o por el cual se administró el fármaco. El que se prescribir es, o sea, dar, o sea, por el que se dio el fármaco, como una forma más formal, ¿no? Prescribe el fármaco. Por otra parte, el efecto indeseado es todo aquel efecto que no es el objetivo principal del fármaco. Y a partir de esto, nosotros podemos clasificarlo en tres. Puede ser un efecto neutro, es decir, ni fu ni fa, o sea, bueno, causó esto, pero no nos importa. Incómodo, no sé, que el fármaco sepa mal o de que, ajá, de que te incomode o cause un poquito de comezón, ¿no? Por ejemplo. O dañino, ¿ok? Que ya esté afectando específicamente a nuestro cuerpo. Y ya por último tenemos a la reacción adversa a medicamentos. Esta sí ya es nociva como tal. Entonces a esto lo vamos a definir como cualquier efecto que ya tiene que ser o obligadamente nocivo, no intencionado, es decir, que nunca se buscó esto, o sea, no estaba planeado pues, y no deseado justamente. Pero la característica de esta reacción es que ocurre a dosis terapéuticas, ¿ok? Y aquí es la clave con las famosas, no sé, intoxicaciones. O sea, si nosotros obviamente tomamos más de lo que está establecido un fármaco, pues es probable que nos den reacciones adversas, ¿no? De que nos dé un efecto tóxico. Pero lo característico de estas reacciones adversas a medicamentos es que ocurren normalmente a dosis terapéuticas, o sea, no se esperaban. Entonces, pues esto es peligroso, porque pues hay pacientes que ya lo veremos como que son más sensibles a ciertos fármacos, entonces estas reacciones, aunque estemos dando dosis terapéuticas, pues pueden presentar estas reacciones. ¿Ok? Entonces, veamos algunos ejemplos, ¿no? Aquí el efecto deseado, por ejemplo, el paracetamol baja la temperatura. Y pues ese es un efecto deseado, ¿no? O sea, es el efecto que se buscaba con el paracetamol en un principio. Temperatura corporal. En un efecto indeseado tenemos, no sé, el tratamiento con metronidazol. Con metronidazol. No importa ahorita que sepan qué es, pero el metronidazol es un fármaco que ocuparemos como antibiótico cuando veamos antibióticos en segundo bloque. Pero lo característico de este fármaco es que tiene un sabor horrible. Muchos pacientes describen este sabor como sabor metálico.
Y muchas veces los pacientes dejan de tomar este fármaco por el hecho de que sabe muy feo. O sea, dicen, la verdad sabe feo, prefiero otro fármaco. Y este es un efecto indeseado, ¿no? Y entra dentro de los incómodos. O sea, incomoda un poco este fármaco. Pero pues no es como que te mate o te esté dañando, ¿no? Solamente no te gusta, o sea, no te estás sintiendo cómodo con él. Los, las reacciones adversas a medicamentos, las RAM, sí ya son reacciones como más potentes, o sea, más que estén afectando. Y entre ellas tenemos al eritema por administración de amoxicilina. Ahorita no importa que sepan qué es ni nada, pero que sepan que cuando nosotros damos este fármaco, hay ciertas personas que van a presentar un tipo de ronchas por este fármaco, ¿ok? Pero no siempre, y no se espera, y a dosis terapéuticas, ¿no? Entonces, esa es una. Otra es hepatotoxicidad, por ejemplo, por isoniazida, que es un fármaco que se ocupa para el tratamiento de tuberculosis. Entonces, este fármaco puede llegar a afectar a nuestro hígado, entonces, ojo ahí. Y uno muy famoso, que lo estaremos viendo y muchos fármacos lo causan, no es muy común, pero es como muy conocido, es el síndrome de Steven Johnson. ¿Ok? Este síndrome es una reacción alérgica, conocidas como reacciones de hipersensibilidad, es decir, que nuestro cuerpo está como que tiene una reacción exacerbada al administrar algo. Y lo que pasa en este síndrome, y aquí tenemos una fotito, esta es como una fotito medio leve, pero la piel de los pacientes se empieza a caer, ¿ok? Empieza a haber una destrucción de la dermis y epidermis. Entonces está muy cañón, o sea, pueden buscar fotos en internet y sí está bastante duro. Entonces, estas reacciones pues ya son reacciones que pueden ser nocivas para los pacientes y que pues no son predecibles, ¿no? Y esos son los tres conceptos. Ustedes me dirán, bueno, un efecto indeseado y una reacción adversa a medicamentos pues son muy similares, ¿no? Y sí, o sea, una reacción adversa a medicamentos pues es un efecto indeseado, ¿están de acuerdo? ¿No? Pero un efecto indeseado no es una reacción adversa a medicamentos, porque una reacción adversa a medicamentos a fuerzas tiene que ejercer un efecto nocivo en el paciente, mientras que el indeseado no, puede ser neutro o incómodo, ¿no? Pero no afectar directamente a la vida del paciente o atentar contra la vida del paciente. Pasemos con otros conceptos. Esta es como una forma de clasificar fármacos de acuerdo a su utilidad clínica. ¿A qué nos referimos con esto? Tienen que saber que para la mayoría de las enfermedades existen, como se les dice, fármacos de diferentes líneas, ¿no? Decimos, este es el medicamento de primera línea, este es el medicamento de segunda línea, este es el medicamento de tercera línea, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Cuando nos referimos a medicamentos de primera línea, son los fármacos o grupos de fármacos que se van a recomendar como el tratamiento inicial para una enfermedad específica. ¿Ok? Anotémoslo. Son los fármacos que se van a utilizar como tratamiento inicial o estándar para un padecimiento específico. ¿Ok? Entonces, estos son como los fármacos que sí o sí los tienes que ocupar si un paciente tiene eso, ¿no? Es como el tratamiento de elección. ¿Y por qué decimos que esos fármacos son de primera línea? Porque la mayoría de esos pues tienen la mejor evidencia científica disponible para, o sea, como estudios, ¿no? De que dicen, no, pues este es el mejor para tal porque se mostró que, no sé, no causa hepatotoxicidad, eh, aumenta el efecto terapéutico y mejora la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Con cosas de científicos disponible. Otro, no sé, que su eficacia ya esté completamente probada y que sea completamente buena.
que que tenga un perfil de seguridad favorable. Es decir, que no cause ningún, o que los efectos indeseados o reacciones adversas sean mínimas. Y otro, pues, que haya costo, efectividad favorable, ¿no? O sea, el mejor, o sea, calidad-precio, pues, el mejor. Y ya después tenemos a los medicamentos alternativos, que aquí ya entran los fármacos que conocemos como de segunda línea, tercera línea, cuarta línea, etcétera, ¿no? Normalmente ya no hay de que cuarta, quinta línea, pero segunda y tercera casi siempre sí hay, ¿no? O también como se les conocen como tratamientos refractarios, es decir, si el primer tratamiento no sirvió, ya utilizamos estos fármacos, ¿ok? Y pues son los fármacos o grupos de fármacos que se recomiendan como tratamiento en lugar de la primera línea. Fácil. ¿Y cuándo se seleccionan? Cuando los de primera línea, no sé, en esas poblaciones está contraindicado, cuando la primera línea está contraindicada o no está ejerciendo el efecto que nosotros queremos, efecto, o en su defecto causa un efecto, eh, ¿cómo lo podría decir? Deficiente, ¿no? O sea, sí, chance sí nos está, no sé, disminuyendo el dolor de cabeza, pero no como debería, ¿ok? O no está siendo efectivo como debería. Entonces, ya es cuando ocupamos estos medicamentos alternativos y pues ya es como otra forma, ¿no? Ejemplos. Aquí tenemos la hipertensión arterial sistémica, una súper famosa enfermedad. Entre los fármacos de primera línea vamos a tener a los IECAS, que son los famosos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ahorita no es importante que sepan, pero bueno, o sea, esta enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina, hace que aumente la presión arterial. Entonces, si nosotros disminuimos eh, o inhibimos a esa enzima, pues va a disminuir la presión arterial. Ejemplos de segunda línea, pues ya tenemos fármacos que actúan, eh, no sé, en canales de calcio, por ejemplo, inhibidores de calcio, como por ejemplo el amlodipino. Ok, estos fármacos pues sí tienen efectos en la tensión arterial, pero no son tan efectivos como los que nosotros estamos utilizando en primera línea, ¿no? Por ejemplo, aquí los IECAS. O por ejemplo, en depresión mayor, los fármacos como de primera línea siempre son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, los famosos ISRS. Y en segunda línea, pues tenemos a los IRSN. Esto no se los van a preguntar, pero como ejemplo, estos son fármacos que pues tienen un efecto farmacológico similar a los de primera línea, pero tienen efectos adversos mayores que los de primera línea, entonces por eso se consideran segunda línea. Y eso es lo importante de esta clasificación según su utilidad clínica. Y ahora sí, pasemos con áreas de la farmacología. Estos son más conceptos que se los van a preguntar. O sea, esto sí está un poquito de flojera, pero se los van a preguntar. Ahorita lo que yo quiero es que a ustedes se les quede grabado o sepan diferenciar cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Principalmente en estos dos que estamos viendo aquí, que son farmacogenética y farmacogenómica. Porque estos son los que más suelen, ¿cómo se llama? Eh, preguntar en los departamentales, ¿ok? Por el hecho de que se parecen demasiado. Pero pues veámoslo. Realmente hay como palabras clave para que ustedes sepan diferenciar entre ambos. El primero que nosotros
tenemos es la farmacogenética. ¿Ok? La farmacogenética, como su definición estándar, va a ser la ciencia que estudia las variaciones genéticas, específicamente, y aquí viene la palabra clave, de un individuo y cómo éstas afectan su respuesta a los fármacos. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos aquí a nuestra personita, ¿no? Y esta personita, no sé, en su DNA tiene una, no sé dibujar DNA, ahí está. En una región de su DNA que codifica para una molécula en específico, tiene una mutación. Entonces, esta enzima pues va a ser diferente a la de otras personas. Y resulta que esta enzima o molécula pues ayudaba a metabolizar un fármaco. Y resulta que ahora su variación elimina el fármaco de forma más rápida, o sea, tiende a eliminarlo de forma más rápida. Entonces, al eliminarla de forma más rápida, pues los efectos farmacológicos del fármaco que nosotros demos en este paciente pues van a ser menos, ¿no? Entonces de eso se encarga la farmacogenética. Estudia la eficacia y la aparición de efectos adversos de fármacos. Como lo contrario, o sea, si un paciente no tiene codifica una molécula que eh, disminuye el metabolismo y hace que aumenten las concentraciones de fármaco, pues los efectos adversos pues pueden aparecer más comúnmente, ¿no? Entonces, aquí, o sea, lo que estudian es como ver la eficacia y la aparición de efectos adversos, ¿no? RAMS, ¿no? Así lo vamos a, que son las reacciones asociadas a medicamentos. Reacciones adversas, ¿no? Y ahora, de eso se trata la farmacogenética. Y específicamente estas dos palabras, variaciones genéticas, tiene como un nombre o una definición característica y como muchas veces se los van a preguntar, que es el nombre de polimorfismo. ¿Ok? Que igual lo verán en inmuno. ¿Y qué es un polimorfismo? Un polimorfismo van a ser variaciones de secuencias específicas de DNA en una población. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, lo que es un polimorfismo es, no sé, nos estamos tres hermanos, pero en cierta región de DNA de los tres, o sea, en la misma, hay variaciones entre cada uno de ellos. Eso es el polimorfismo. O sea, polimorfo, o sea, varias formas de una cosa. Y en este caso, varias formas de un gen, ¿no? De este gen, por ejemplo. Y ahora, ¿cuáles son los objetivos de esta farmacogenética? Pues bueno, o sea, si les decimos que justamente estudia estas variaciones, pues ayuda a identificar polimorfismos, ¿no? Polimorfismos genéticos, como para aclarar, que modifiquen la respuesta farmacológica. Es lo que les había dicho. O sea, no sé qué tal región de DNA codifica para una molécula que haga que un fármaco se excrete más rápido, ¿no? Por ejemplo. Otro ejemplo de sus objetivos es que si nosotros a partir sabemos que ciertas variaciones de DNA pues causan que un fármaco se excrete más rápido o se elimine más lento y haga que aumenten sus efectos adversos, pues nos puede ayudar a predecir reacciones adversas, ¿no? A partir de que nosotros conozcamos los efectos que tienen estos polimorfismos. Toxicidades, o sea, que tenga efectos malos, ¿no? En base a la genética del paciente.
Y aquí viene un concepto bastante clave que es por lo que nosotros utilizamos en general a la farmacogenética. Y ese es que nos va a ayudar a individualizar tratamientos. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con esto? O sea, si nosotros sabemos que ciertas poblaciones tienen variaciones en ciertos genes o un individuo, pues con esto podemos generar tratamientos o terapias más seguras para esos pacientes, ¿no? Seguras y eficaces. ¿Ok? Si nosotros conocemos como estas variaciones, pues podemos nosotros como acoplarnos a ellas y así mejorar el tratamiento que si nosotros lo diéramos como en un paciente estándar. ¿Ok? Y ahora pasemos con la farmacogenómica. La farmacogenómica, como su nombre lo dice, genómica, va a estudiar al genoma completo, es decir, todo el material genético de nuestro cuerpo, de un individuo, ¿ok? Y lo que va a pasar es que va a estudiar cómo este genoma influye en el tratamiento de enfermedades. Específicamente el fin característico y con lo que yo quiero que se queden de farmacogenómica es que nosotros queremos estudiar eh, al individuo porque el fin es desarrollar nuevos fármacos que puedan ayudar a combatir estas enfermedades, ¿ok? Entonces esa es la diferencia. O sea, la farmacogenética se estudia más como en estudiar estas variaciones, mientras que la farmacogenómica es estudiar las variaciones entre poblaciones para así poder desarrollar fármacos para ciertas enfermedades. Entonces, los como objetivos o importancia de la farmacogenómica es que puede o permite comprender interacciones entre fármaco, genoma, a gran escala. ¿Ok? Y algo clave, pues es el desarrollo de nuevas terapias y fármacos dirigidos a ciertos grupos, ¿no? ¿Ok? Esa es la clave. La farmacogenómica en sí, su función o, bueno, su objetivo principal es generar nuevas formas de terapias, nuevos fármacos, para así poder combatir enfermedades que tengan que ver con posibles alteraciones en el DNA. Y por último tenemos a la farmacoeconomía, que es la más fácil de todas, y esta nunca la preguntan, o sea, en el departamental nunca se les van a preguntar. Sus profesores tal vez de que de regalo, porque es súper fácil de entender. O sea, es la área de la farmacología que va a estudiar cómo el costo y el valor de los fármacos puede influir en decisiones sobre su producción o en su manejo o distribución de los mismos, ¿no? Y aquí lo que busca pues es comparar sus con respecto, beneficios con respecto a los recursos, con respecto a los recursos que se necesitan para crearse, para, aquí lo pongo, crearse. O sea, es decir, bueno, aquí es literalmente lo que nos es calidad-precio. O sea, ¿vale la pena invertir en estos fármacos comparando lo que ejerce sobre nosotros y si nos ayuda o no? Entonces de eso se encarga la farmaconomía. Entonces, este nos ayuda, cuáles son sus principales utilidades o como objetivos, es comparar distintas opciones terapéuticas,
así como toma de decisiones sobre el uso de fármacos, ¿no? Por ejemplo, en la política, ¿no? O que diga, ajá, en los políticos, ¿no? En el gobierno. O sea, ¿qué fármacos vas a dar? Obviamente no vas a dar de los fármacos más caros, sino vas a tratar de buscar fármacos que, con respecto a su efecto y su precio, pues sean los mejores, ¿no? No porque sea el mejor, es el que vas a utilizar, sino pues también tienes que evaluar su costo, ¿no? O sea, porque lo que queremos es darlo a la mayor parte de la población, por ejemplo, si estamos hablando de gobiernos, ¿no? Que nunca, casi no pasa así por corrupción, pero el punto es ese, ¿no? O sea, que se busca evaluar eh, cuál es el mejor medicamentos administrar. Y justo lo que acabo de decir, ¿no? Apoyar planificación de políticas en temas de salud, ¿no? De políticas en temas de salud. Ok, es farmacoeconomía muy fácil, sencillo. Es calidad-precio, literal. Ahora sí vienen otros como importantes que igual preguntan mucho, que son farmacoepidemiología y farmacovigilancia. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Farmacoepidemiología está sencillo porque en sí nos habla de que es el área de la farmacología que va a estudiar el uso y los efectos de los medicamentos, pero en grandes poblaciones. Y lo característico, y como su nombre lo dice, pues va a combinar tanto a la farmacología clínica con herramientas de epidemiología. ¿Ok? Por ejemplo, no sé, son gráficas, estudios, base de datos, etcétera, ¿no? Entonces, herramientas de epidemiología, gráficas, estudios, bases de datos, etcétera, etc. Y por otro lado, la farmacovigilancia va a ser el área de la farmacología, como su nombre lo dice, que se encarga de la detección, evaluación, comprensión, comprensión y prevención de, y aquí está la clave, de efectos adversos de medicamentos o algún problema relacionados con ellos. En sí, la farmacovigilancia lo que hace es, como su nombre lo dice, vigilar que una vez que estos fármacos se encuentran en el mercado no tengan algún tipo de efecto que afecte a las poblaciones como de forma fea. O sea, probablemente no se puede que tenga malestar intestinal, pero pues que ya se notificó. Pero cosas que no se haya notificado, la farmacovigilancia se encarga de esto, de ver que todo esté en orden, o sea, que no haya ningún problema con ningún fármaco. ¿Ok? Podríamos decir que el área que vigila el comportamiento del fármaco en el mundo real, ¿no? En la vida real. Y ahora sí, veamos cuáles son sus objetivos e importancia. El principal de la farmacoepidemiología, pues es medir cómo se ocupan los fármacos en la población. ¿Ok? ¿Qué uso se le dan? Si es bueno o malo. Se utilizan medicamentos en una población. Así como evaluar uso, efectividad y riesgos. Por otra parte, la farmacovigilancia ya específicamente se encarga de detectar reacciones adversas, detectar RAMs que no se observaron
no se observaron durante los ensayos clínicos. Y ustedes dirán, ay, ¿a qué te refieres con esto? Ahorita veremos porque hace sentido que los fármacos pues tengan un proceso para que puedan ya ser dados al mercado, ¿no? Justamente la farmacovigilancia se encarga de que una vez que estén en el mercado, ver que no haya ningún problema con ellos, ¿no? Y en caso de que si haya un problema, pues notificar y registrarlos para su evaluación y análisis. ¿Ok? Eso es lo importante. Eh, ok, entonces pasemos ahora con el último, ya que es la toxicología. La toxicología, pues, es esta área de la farmacología que va a estudiar los efectos adversos que sean producidos por fármacos o sustancias químicas sobre organismos vivos, así como su detección, prevención y tratamiento. O sea, la toxicología lo que busca es ver o como centrarse en cuáles son los efectos adversos que causan ciertos fármacos y cómo podemos combatirlos, ¿no? Intoxicaciones, ya sea por sobredosis, por interacciones farmacológicas. De todo eso se encarga la toxicología. ¿Ok? Entonces, pues, ¿cuáles son sus usos? Identificar sustancias potencialmente tóxicas, o sea, que vean que cierto fármaco está asociado a mucha hepatotoxicidad, pues ya de que empieza a haber planes para poder disminuir esto, o en caso de que pues, sea demasiado, pues ya eliminarlo del mercado, ¿no? Igual, pues la toxicología nos ayuda a comprender mecanismos moleculares, o sea, el por qué pasan esos efectos, mecanismos moleculares y celulares de daño. Y como lo pues, importante es que, pues, gracias a ella, o como su objetivo, pues, es prevenir y tratar intoxicaciones. ¿Ok? Es como lo importante de la toxicología. ¿Ok? No, esta nunca la preguntan, pero pues que conozcan que estudia los efectos adversos que producen fármacos y ya. Ahora, ya pasemos con casi lo último, con la terapia en farmacología. ¿A qué nos referimos con esto de terapia en farmacología? Pues eh, en la terapia en farmacología nos vamos a referir al uso de fármacos para poder tratar enfermedades, ¿no? Definamos terapia. La terapia pues van a ser el conjunto o medios o procedimientos que sean utilizados para tratar una enfermedad o, en su caso, aliviar sus síntomas. No específicamente tiene que ser farmacológica, pero pues nosotros sí nos vamos a centrar en eso, ¿no? Y de aquí surge un concepto como importante, que es la terapéutica individualizada. ¿A qué nos referimos con eso? La terapéutica individualizada pues van a ser todos estos conjuntos y procedimientos para tratar una enfermedad, pero que van a tener un efecto, que van a tener un enfoque en características específicas de cada paciente, ¿ok? Puede ser su edad, sus características genéticas, que aquí ya entra la farmacogenética y la farmacogenómica, eh, enfermedades que haya tenido, hábitos, estado fisiológico, etcétera. ¿Ok? Entonces pongámoslo. La terapia individualizada es un enfoque clínico que busca adaptar el tratamiento a las características específicas de cada paciente.
Específicamente esas características ya las dije, ¿no? Pueden ser su edad, genética, enfermedades, o sea, mejor hay que ponerlo como comorbilidades, hábitos, estado fisiológico, ¿no? Por ejemplo, por decir algunos ejemplos. ¿Y cuáles son los objetivos de esta terapia individualizada? Pues como te darán una idea, pues, o sea, ¿qué es lo que buscamos si estamos individualizando tratamientos? Pues el primero, que ya lo habíamos mencionado hace ratito, es maximizar la eficacia terapéutica, reducir reacciones adversas y también con los pacientes, pues mejorar una adherencia al tratamiento, ¿no? Mejorar adherencia al tratamiento y calidad de vida. ¿Ok? Eso es lo importante. Aquí en el temario nos dice que hablemos un poquito de cómo es que esta terapia individualizada afecta la historia natural de la enfermedad. Si ustedes recuerdan, no sé si la vieron en Salud Pública, esta historia natural de la enfermedad. O sea, o sea, lo que dice es o describe, pues es el proceso desde que nosotros contraemos una enfermedad hasta que nos curamos o en todo caso morimos, ¿no? Específicamente la terapia farmacológica, o sea, esa terapia individualizada, pues puede actuar tanto en el periodo prepatogénico como el periodo patogénico. Si recuerdan el periodo prepatogénico, pues es cuando todavía el patógeno no se encuentra en nosotros, o sea, no está causando enfermedad, pero puede estar en el ambiente, ¿no? Y pues hay fármacos que justamente actúan aquí, ¿no? Como tratamiento profiláctico para evitar que pasen estas enfermedades. Pero si ya tenemos la enfermedad, o sea, en el periodo patogénico, pues estos fármacos, o sea, el utilizar este tratamiento, pues hace que este periodo disminuya, ¿no? Lo modifica. Entonces, igual actúa sobre el periodo patogénico, lo que hace es eh, lo disminuye o lo anula. ¿Ok? Anular y más que anular, interrumpir, ¿no? ¿Ok? Porque no es como que lo quite de jalón, sino pues ya no deja que progrese la enfermedad, ¿no? O la mantenga, ¿no? En caso de que sea algún tipo de enfermedad terminal. Eso es lo importante de aquí. Y que algo más, pues esta frase, ¿no? O sea, esta terapia individualizada no va a tratar eh, o no vamos a hablar acerca solamente de la enfermedad, sino también vamos a hablar un poco más sobre cómo es que se moldea su evolución para que así, si nosotros conocemos la evolución de la enfermedad, nosotros podemos hacer que el tratamiento sea más predecible, o sea, como el desarrollo del tratamiento sea más predecible, seguro y favorable para todos nuestros pacientes, ¿no? Y si conocemos las características como de la enfermedad, nosotros podemos eh, generar tratamientos más seguros para nuestros pacientes. ¿Ok? Y eso es como lo clave. Ya, casi para terminar. Tratamiento integral. Pues aquí es un poquito ahora hablando como no contrario a la terapia individualizada, sino más bien que aquí ya vamos a hablar de un abordaje en el que hay intervenciones tanto farmacológicas como no farmacológicas. Es decir, que aquí ya va a haber un abordaje global de la enfermedad. Por ejemplo, diabetes. Hay fármacos para la diabetes, ¿no? Por ejemplo, no sé, la metformina, eh, eh, otros fármacos como la dapagliflozina, ¿no?
etcétera, ¿no? Que hay bastantes fármacos para diabetes. El punto es que no solo, no solo con el uso de fármacos, pues vamos a controlar la diabetes, ¿no? O sea, muchas veces, en el caso de la diabetes, por ejemplo, la dieta y el ejercicio son clave para poder tener controlados nuestros niveles de azúcar, ¿no? De glucosa en sangre. Entonces, pues aquí siempre considerar que la terapia farmacológica, pues no, muchas veces no solo se necesita de ella, sino también de intervenciones que sean, eh, que ayuden o que promuevan a que, que la terapia farmacológica pues realmente funcione, ¿no? Y eso es muy importante porque la mayoría de las enfermedades no se resuelven solo con medicamentos, o sea, realmente también se necesitan eh, otros, otro tipo de tratamiento, ¿no? Otro tipo de abordaje. Entonces, este tratamiento integral, pues tiene que estar, aquí unas características, centrado en el paciente. Paciente, tiene que ser interdisciplinario, individualizado, pues sería como lo ideal, continuo y dinámico, y preventivo y restaurador. ¿Ok? Son las características que tiene que tener este tratamiento integral. Es lo único importante de tratamiento integral, ¿no? O sea, es lo que quiero que entiendan es que, pues, la mayoría de estas enfermedades no solo lo vamos a resolver con fármacos. Y muchas veces el hecho de solo utilizar fármacos como para tratar de curar estas enfermedades, pues puede a la larga hacernos mal, ¿no? O sea, porque muchos de estos fármacos, pues con el uso crónico podemos desarrollar ciertos tipos de reacciones adversas, ¿no? De RAMS. Entonces, mucho ojo con eso. Y ahora pasemos con dos conceptos muy importantes y que sí son bastante preguntables, tanto con doctores como con examen departamental, y son el famoso efecto nocebo y el famoso efecto placebo. Empecemos con el nocebo, que creo es el que menos acostumbrados estamos. El efecto nocebo se va a referir a aparición o empeoramiento de síntomas y que característicamente va a ser tras una intervención ya sea médica, o sea, el simple hecho de estar con un doctor, eh, o la administración de algún tipo de sustancia por el doctor, debido a expectativas negativas, ansiedad o sugerencias sobre posibles efectos adversos. ¿A qué nos referimos con esto? ¿No? Les doy un ejemplo. A un paciente, tenemos aquí a nuestro paciente, y está con su doctor, y su doctor le dice que el fármaco que está tomando puede que le cause ciertas molestias gastrointestinales, ¿no? De que dolor de abdominal, chance un poquito de náuseas y un poquito de diarrea, ¿no? Y el paciente recibe un placebo, ¿no? Le damos algo que no tenía ningún efecto. Pero el paciente, al estar predispuesto por esta sugerencia verbal que le dio el doctor, o esta oración, ¿no? Este como conocimiento nuevo que él adquirió, que le dijo de que no, pues puede que te duele el estómago, o de que el doctor diga, no, este fármaco está muy asociado a efectos gastrointestinales. Pues el paciente se predispone a esto. Y lo sorprendente de esto es que el paciente, aunque se le haya dado un placebo, el paciente sí presenta náuseas, ¿ok? O dolor abdominal, pero si le dieron un placebo, ¿no? Y eso es como raro. Pero justamente, o sea, este efecto nocebo es que por el simple hecho de predisposición psicológica que tú tengas, puedes llegar a presentar efectos adversos. Obviamente no exagerados, no te van a salir de que ronchas porque un fármaco, un doctor te diga que un fármaco saca ronchas y te dan un placebo, pero así cosas diminutas o cosas como específicas, como un dolor de estómago,
pues sí pueden pasar con el efecto nocebo, ¿no? Entonces el efecto nocebo es efecto que, efecto malo que sucede tras tú estarte predisponiendo por eso malo. Y el efecto placebo es todo lo contrario, que es creo que lo que más hemos estado escuchando, ¿no? Es una mejoría clínica real, o sea, realmente sí se observó una mejoría que experimenta un paciente al recibir una sustancia, obviamente sin un efecto farmacológico activo, pero esto debido a sus expectativas positivas o también, o aquí me faltó agregar, o a la relación con el profesional de la salud, o sea, con el doctor. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un paciente, aquí también a nuestro paciente, pero ahora este paciente tiene dolor crónico, ¿no? O sea, lleva bastante tiempo con este dolor, de que un dolor en la rodilla, ¿no? Izquierda, por ejemplo. Y recibe una pastilla de azúcar, pero se le explica que el fármaco, la pastilla que se le dio, va a disminuir un poco el dolor que presenta en su rodilla. Y al cabo de 3 días, el paciente dice que el dolor en su rodilla ha disminuido un poco, ya no duele tanto como hace 3 días. Pero se le dio un placebo, entonces ahí es como, ah, caray. Entonces, el efecto placebo, pues es una mejoría real que presenta el paciente tras tras recibir pues una sustancia sin efecto farmacológico, pero que tuvo una expectativa positiva o una relación positiva con su paciente sobre esto, ¿no? Entonces, eso es como lo importante o como lo que ustedes tienen que saber sobre el efecto placebo. Y ya algo importante aquí solo por mencionar es que el efecto placebo, pues aquí decimos, ¿no? Relación con el profesional de la salud. O sea, la relación médico-paciente influye altamente en estos dos efectos, ¿no? O sea, el cómo tú con tu paciente te relaciones y cómo lo trates, pues puede llegar a afectar la eficacia clínica del procedimiento farmacológico, ¿no? Y así reducir de que riesgos innecesarios en los tratamientos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, la relación médico-paciente. Y ya, para terminar esta parte de la clase, son las aportaciones terapéuticas del estudio y la aplicación de farmacología. Normalmente nosotros podemos dividir como estas aportaciones o ajá, de donde nosotros sacamos los materiales para farmacología, por decirlo de una forma, en tres grandes aspectos. El primero son la parte vegetal, o sea, plantas. La segunda son la parte animal, productos animales. Y la tercera parte son productos minerales, ¿ok? Las plantas tienen que saber que esta sí es como la fuente más rica y la más importante de principios activos con efectos farmacológicos reales, ¿ok? Entonces ponemos aquí es que es la fuente más rica y diversa de principios activos con efectos farmacológicos, ¿ok? Por decirlo, por algunos ejemplos de estos son, por ejemplo, la morfina. La morfina viene de una planta conocida como Paper somniferum, que es como una plantita. Ahorita pueden buscarla en internet. Paper. Entonces, a partir de esta planta, nosotros podemos obtener la morfina, ¿no? O, por ejemplo, la aspirina, el ácido acetil salicílico, aspirina para los compas, pues la obtenemos de una corteza de un árbol conocido como Salix alba. O por ejemplo la digoxina, un fármaco que nosotros veremos en segundo bloque, que se utiliza como antiarrítmico y pues viene de otra planta que se conoce como Digitalis purpurea. ¿Ok? Por ejemplo, son ejemplos. Aquí realmente lo que quiere el departamento que sepan es
eh, que, pues, de dónde podríamos obtener materiales para la producción de fármacos, ¿ok? Por otra parte, los productos animales, pues aquí principalmente, ¿qué es lo que obtenemos? Son enzimas, hormonas, toxinas y anticuerpos, ¿ok? ¿Ok? Ejemplos de estos, pues tenemos a la insulina bovina o porcina también, ¿no? O sea, se la quitamos a estos animales, obviamente con técnicas específicas, no simplemente le quitamos la insulina de ellos, sino obviamente hay un proceso específico y con esto podemos tener tratamiento de diabetes. Otro ejemplo muy cool es el veneno de serpiente, porque a partir de ciertas serpientes, de su veneno, nosotros podemos obtener sustancias químicas que nos ayuden a sintetizar a los fármacos que vimos hace ratito como primera línea para hipertensión arterial sistémica, a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? O por ejemplo, pues no sé, hormonas tiroideas, por ejemplo, tiroideas, de bovino, ¿ok? Y pues este es pues tratamiento para personas que tienen hipertiroidismo, ¿no? Que diga ajá, hipotiroidismo. O sea, si no tenemos hormonas, pues las obtenemos de otro lugar, ¿no? Otro ejemplo, pues pueden ser antitoxinas o antivenenos, ¿no? Los famosos antídotos contra venenos. Y ya por último, los minerales, ¿no? Algunos minerales tienen que saber que pues igual tienen efectos farmacológicos directos o que también se pueden utilizar como vehículos, o sea, como a transportar fármacos o excipientes, así como también como agentes terapéuticos primarios. Estos pues, se van a ocupar principalmente como para evitar toxicidad o para mejorar eficacia de ciertos fármacos, ¿ok? Entonces aquí de los minerales pues tenemos algunos ejemplos como el sulfato de magnesio, que este se va a ocupar como anticonvulsivo, sales de litio, que estos se ocupan para trastorno bipolar, o sea, tratamiento en trastorno bipolar. También lo podemos ocupar para el carbonato de calcio, y este carbonato de calcio se ocupa como antiácido, o sea, para, por ejemplo, tratamiento de gastritis, que ya lo veremos después, y suplemento de osteoporosis, ¿no? Osteoporosis. Porque se vio que el carbonato de calcio ayuda a disminuir que esta destrucción de hueso pues siga como aumentando y pues disminuya. Entonces pues se utiliza justo para pacientes con osteoporosis. Otro importante es el óxido de zinc, ¿no? Lo común, que yo creo que sí lo han ocupado, lo han utilizado, lo han escuchado, porque se ocupa en dermatología. ¿Ok? Eso es lo importante de esto. O sea, lo importante de aquí que quiero que se queden es cómo a partir de diferentes fuentes, como lo son las plantas, los animales y los minerales, pues la mayoría de fármacos se obtienen de ahí, ¿no? Y justamente esto refuerza la idea de nuestra historia como parte de la exploración de la naturaleza para poder obtener beneficios en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eso es lo importante y lo que ustedes tienen que conocer de esto, ¿ok? Y aquí está, vimos los conceptos fundamentales, vimos fármaco, medicamento, droga, farmacología, farmacocinética, farmacodinamia, mecanismos de acción, efecto farmacológico,
los deseados, indeseados, reacción adversa a medicamentos, medicamentos de primera línea y medicamentos alternativos. Y vimos las áreas de la farmacología, vimos la terapia individualizada, efecto placebo, efecto nocebo, terapéutica no farmacológica y farmacológica, lo del tratamiento integral, y aportaciones de la farmacología en el uso terapéutico de plantas, productos animales y minerales. Que pues, literalmente solo es conocer como esto, literal. Entonces, esto es lo importante de esta parte, que es la introducción a la farmacología. ¿Ok? Entonces, pasemos a la segunda parte que tiene que ver ya más con como las fases del desarrollo de fármacos, que ahorita veremos.